Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de... listo, opa, vale, listo. Vamos a hablar un poquito sobre saturación y separación de tejidos, ¿ok? Vamos a empezar desde lo más básico hasta lo más avanzado o hasta donde nos permite el tiempo, ¿vale? Muy bien, vamos a hablar de tres puntos básicamente. Primero vamos a separar esta presentación en tres puntos: secuencia cierre, saturación espectral y separación de señal, ¿vale? Muy bien. Vamos a empezar con el tema de la secuencia cierre, que casi todo el mundo la conoce, pero que aún así tiene sus trucos y sus puntos flacos, fuertes, y pues obviamente vamos a hacer un análisis de cada una de las partes, por favor, ¿vale? Muy bien, vamos a hablar de la secuencia cierre. Vamos a empezar con la idea de que esta secuencia se empieza con un pulso de 180 grados, obviamente, la cual invierte todos los protones en sentido inverso, y de acuerdo al tiempo que nosotros vamos a esperar desde el pulso de 180 grados hasta el primer pulso de 90, ese tiempo es el que nos va a dar las características de la imagen, ya sea saturación de grasa o saturación de agua. Básicamente, estas secuencias en el fondo de su corazón son ponderación T2, y con eso vamos nosotros a jugar, ¿vale? Sacrifica la señal. ¿Por qué? Porque vamos a tener un pulso de inversión de 180 grados que va a invertir tanto los protones de la grasa como el del agua, ¿vale? Y después de eso nosotros vamos a tener que esperar unos minutos, pero mejor dicho, unos segundos, que estamos en rangos de 100 a 2500 milisegundos, para saturar el tejido, lo que yo desee. Vamos a esperar tiempos de inversiones pequeños o cortos para la saturación de grasa y tiempo de ecos largos para, por ejemplo, la saturación de agua, como es el caso de las secuencias FLAIR, ¿ok? Es mucho más homogénea que el resto de las saturaciones. ¿Por qué? Por el simple hecho de tener un pulso de 180 grados, nos va a generar mayor homogeneidad de campo. Todas las secuencias que tengan un pulso de 180 grados siempre van a tender a ser mucho más homogéneas, ya sea frente a la presencia de metal como a las zonas extrínsecas de la exploración. Es por eso que, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, cuando estamos frente a un paciente que tiene, por ejemplo, vamos a imaginar un paciente que tiene una prótesis de rodilla y estamos haciendo un examen de rodilla. Si nosotros aplicamos secuencias eco de gradientes, son estas las más afectadas por el pulso, por la presencia de metal. ¿Por qué? Porque no tienen pulso de 180 grados. Esto va a generar mayor inhomogeneidad y más artefactos de chemical shift y de metal en toda la imagen. Es por eso que las secuencias spin eco y turbo spin eco son las secuencias de mayor elección, ¿vale? Por ende, como son secuencias que están limitadas en señal porque tienen un pulso de 180 grados, vamos a requerir darles un poquito más de tiempo para ganar la señal, para recuperar la señal. Es por eso que normalmente en equipos antiguos se relaciona estas secuencias con 2 promedios, 3 promedios, dependiendo de las características de la secuencia que estemos trabajando, ¿vale? Bueno, ideal para secuencias de FOV muy grandes. Y ojo, tenemos que tener mucho cuidado cuando utilizar estas secuencias, porque algunas veces, por ejemplo, estamos en un examen, aplicamos una dosis de contraste y por alguna razón, olvidé hacer una secuencia STIR y voy a utilizar la post-contraste. Por favor, tengan mucho cuidado, porque el hecho de tener un pulso de inversión y unos milisegundos posterior al pulso de 180 grados, esto nos puede generar un tema de saturación de tejidos frente a algunas lesiones. ¿Vale? Esto lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la secuencia STIR, que básicamente es la que todos, la vieja y conocida STIR, la que todos nosotros conocemos. Empezamos, como le mencionaba, un pulso de 180 grados y después vamos a esperar unos momentos, unos milisegundos, para que estos pulsos, tanto del agua como de la grasa, se vayan a recuperar. Y cuando la grasa llegue al punto cero, o es decir, al nivel de la gradiente X, va a llegar a ese punto, allí en ese punto empezamos con la secuencia normal turbo spin echo. De esa manera vamos a tener una señal muy fuerte en el tejido líquido, del líquido, ¿ok? Pero la saturación de la grasa va a ser evidente. Como por ejemplo en este gráfico, voy a hacer
Listo. Vamos a empezar con un pulso de 180 grados, luego vamos a esperar a que la grasa llegue al punto cero y justamente en este punto vamos a meter nuestro pulso de 90, 180 y el resto de una secuencia turbospin eco convencional, ¿vale? Entonces, recuerden, empezamos con un pulso de 180 grados, invertimos tanto el tejido de la grasa como el del agua. Luego esperamos unos milisegundos cuando la grasa llegue al punto cero y es allí donde empezamos el resto de la secuencia. Ahora, estos tiempos de inversión o el famoso o maravilloso tiempo de inversión va a depender del equipo que esté manejando. ¿En qué sentido? Si estoy trabajando con un equipo de 1.5 o de 3 Teslas, ¿vale? El tiempo de inversión para un pulso de 1.5 vamos a tener un tiempo de inversión entre 150 a 180 milisegundos. En el caso de los equipos de 3 Teslas, vamos a esperar un poquito más, en el rango de 200 hasta 230 milisegundos, ¿vale? Ahora, una sugerencia y les comparto una experiencia para ustedes. Traten de trabajar con un tiempo de inversión en los equipos de 1.5 de solo 150 milisegundos. ¿Por qué? Si yo utilizo un tiempo de inversión un poquito más largo, ya sea, por ejemplo, 170 o 180, la imagen me va a quedar mucho más oscura, un poquito más dark. El tema es que para nuestro cerebro radiológico, una imagen de color negro muy oscura, para nosotros va a aparentar una imagen como falta de señal, es decir, una imagen muy oscura para nuestro cerebro radiológico dice, no, le falta algo. No intentemos un tiempo de inversión demasiado elevado. Con 150 para el 98% de los casos es más que suficiente. Si voy a hacer una steer en rodilla, con 150 va perfecto. En hombro va perfecto. En abdomen, si estoy utilizando una secuencia, por ejemplo, una secuencia haste steer, eh, con 150 va perfecto. ¿Listo? Si yo quiero que sea una steer mucho más negra, ¿ok? Voy a utilizar un tiempo de inversión un poquito más elevado, un 170 hasta 180 en algunos casos, pero ya les voy a mencionar en qué caso, ¿vale? En el caso de los equipos de 3 Teslas, ¿ustedes manejan equipos de 3 Teslas? Háganme recordar, No, ¿no? 1.5. Uy, bueno, 1.5. Armando, perfecto. en Perú de Solo para su 1.5, conocimiento, los tiempos de inversión para un equipo de 3 Teslas es un poquito más elevado. Normalmente dicen 220, 230, pero con 210 es más que suficiente, ¿vale? Listo. Muy bien. Ahora, vamos a hablar un poquito de la secuencia FLAIR. La secuencia FLAIR en el fondo de su corazoncito, por favor, recuerden, es una T2, ¿vale? Un TR extremadamente largo y un tiempo de eco también largo, ¿vale? Ahora, está optimizada para saturar el agua, por favor. Los tiempos de repetición, por favor, y este es un error que normalmente he visto en muchos colegas. Siempre la FLAIR tiene dos concatenaciones y un TR de aproximadamente 9.000 a 10.000. Por favor, este TR no lo muevan, no lo reduzcan, no lo disminuyan. ¿Por qué? Porque la proporcionalidad entre el tiempo de repetición y el tiempo de inversión en la FLAIR es fundamental. Si yo reduzco el tiempo de repetición de 9.000 a 8.000 o algunas veces que he visto hasta 7.000, lo que están haciendo es reducir tiempo. Perfecto. Para nuestro cerebro de tecnólogo eso está muy bueno. Sin embargo, lo que estamos haciendo es quitarle señal a la secuencia, lo cual va a llevar a una disminución de la diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca. Esto es en detrimento de la calidad de nuestra imagen y vamos a ver que la sensibilidad de la secuencia no va a ser tan elevada. Es decir, las lesiones no van a ser tan brillantes. Se van a ver brillantes, pero no tanto. Recomendaciones, no lo hagan. Utilicen otras herramientas, otras opciones. Puedes utilizar grapa, puedes aumentar tu factor turbo a un pulso de nivel de 19, 21 pulsos de radiofrecuencia para reducir el tiempo. Puedes bajar tu secuencia, tu resolución de 256, perdón, de 320 a 256, por ejemplo, con una resolución de fase de un 85 a 90% y aplicas interpolación y vas a reducir el tiempo.
pero por favor nunca toques el TR, ¿vale? Muy bien. ¿Alguno les ha pasado? ¿Alguno de ustedes ha reducido el TR? Sean sinceros. Nadie, ahora nadie lo ha hecho. Le aseguro que más de uno lo ha hecho. Pero está bien, por favor recuerden, es una recomendación de un amigo. ¿Listo? Muy bien. Algunos médicos les gusta utilizar esta secuencia para la evaluación de médula. ¿Esto en qué casos? En los casos en los cuales yo quiero evaluar, por ejemplo, esclerosis múltiple. Depende, algunos médicos gustan, otros no, pero realmente para estudios de médula es realmente polémico. Algunos médicos les gusta, otros que no. Es poco frecuente, pero algunos todavía lo están utilizando, ¿vale? Recuerden, cuando estamos utilizando, si es que alguna vez les ocurre o quieren intentar realizar esta secuencia FLAIR en médula, tienen que retirar el pulso de saturación de grasa. ¿Por qué? Cuando yo saturo grasa, estoy aplicando un FATSAT, necesito una buena y excelente homogeneidad de campo. Y eso es casi imposible lograrlo de manera, en los equipos convencionales, en la zona de cuello. Es por eso que puede salir mal, puede salir deteriorada. Lo que nos interesa en la FLAIR es poder tener las sensibilidades de evaluar y de observar las placas de esclerosis múltiple. La saturación grasa realmente no es tan relevante. Lo que me interesa es ver la médula, no me interesa saturar la grasa. Ese es un tema de estética que queda muy bonito, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante también. ¿Listo? Otra recomendación que les hago es utilizar un tiempo de eco, entre comillas, bajo. Como les mencionaba a un inicio, la FLAIR es una secuencia que en el fondo de su corazón tiene un corazoncito de T2. Es decir, el tiempo de eco tiene que ser aproximadamente desde 80 en adelante. Que yo utilice 100, 110, 120, no está mal, ¿vale? No está erróneo. Pero sin embargo, mientras más largo sea el tiempo de eco, ¿ok? Menos señal voy a tener. Mi imagen va a ser más oscura y por ende le va a entrar un poquito más de ruido a mi imagen. Recomendaciones. En la secuencia FLAIR utilicemos un tiempo de eco de aproximadamente unos 80 milisegundos. Con eso es más que suficiente. 80, 85. ¿Listo? Usualmente se combina con FATSAT, sí, en los casos de cerebro. ¿Listo? Y en los casos de pacientes con brackets o, por ejemplo, alguna prótesis metálica, tenemos que retirar, bueno, esto no es retirar, eso es, está mal escrito. Tenemos que retirar el pulso de saturación espectral de la grasa, ¿vale? Eso nos va a mejorar la homogeneidad y nos va a permitir tener una mejor calidad de imagen. En los casos en los cuales los pacientes tienen piercing que no se pueden retirar por algún motivo y quieren continuar con el examen, o en los casos de los pacientes que tengan brackets. Aunque idealmente, tengo que mencionar, eh, los pacientes deberían entrar, por favor, con la menor cantidad de metal posible, porque ahora, hoy en día, hasta a veces las simples colonias splash que utilizan las mujeres tienen muchísimo metal y eso es un hecho. Ya se los comparto, pero por favor, incluso ya empiecen a dudar hasta de los splash o de las colonias que utilizan mayormente en el caso de las damas, ¿vale? Algunas marcas tienen muchísimo metal. He hecho algunas experiencias en las cuales las pacientes me han prestado la botella de Splash y la botella de Rimmel, y el equipo de 1.5 las ha jalado, ha tirado esas botellas donde está, pues, las colonias. Por favor, tengan mucho cuidado con eso, ¿vale? Muy bien, esa es otra razón de otra presentación. Pero bueno, volvamos un poquito con respecto al STIR. Recordemos, hay dos tipos de STIR, ¿vale? Tenemos dos tipos de STIR, en la cual tenemos la T1 STIR o T1 TIRM, en los que tienen un poquito de experiencia, en los equipos Siemens un poquito más antiguos, se les llamaba T1 TIRM. Ahora existe, y algunas otras secuencias se les llamaba T2 TIRM. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en esta secuencia STIR básicamente es el tiempo de eco. La que tenía un tiempo de eco entre 30, 35 para abajo, se le llamaba una secuencia T1 TIR. Y la secuencia T2, ¿ok? T2 TIR, era la que tenía un tiempo de eco de, por ejemplo, de 70 para arriba, ¿vale? Cada una de estas tenía la razón, su propia razón de ser. Como por ejemplo, en el caso de la T1 TIR, se utilizaba generalmente para
evaluar placas de esclerosis múltiple, enfermedades desmielinizantes. Y la T2 básicamente para metástasis, cáncer, mamas o evolución de quistes en algunos casos. Personalmente, en la actualidad, recomiendo mucho utilizar esta T1 STIR para lesiones en médula. Realmente he podido corroborar en algunos casos en los cuales las placas de esclerosis múltiple, específicamente, se veían muchísimo mejor con un tiempo de eco bajo, ¿vale? Es una recomendación que les hago, pónganlo en práctica. Por eso es que las imágenes de esclerosis múltiple, recuerden, no es una imagen hermosa, no es una imagen blanca y negra hermosa en la cual vamos a ver de catálogo. Realmente para esclerosis múltiple necesitamos una imagen con un efecto de densidad de protones. Esto nos va a dar una mayor sensibilidad a nuestros exámenes en comparación de utilizar una T2 STIR con Restore, en la cual vemos mucho blanco y negro y nos decimos, esta imagen está bonita, está bella, entonces esta vamos a utilizar para esclerosis múltiple. No necesitamos eso en ese caso específicamente, porque esas placas son muy difíciles de ver, ¿vale? ¿Alguna experiencia con este punto? ¿Han tenido experiencia con esta secuencia? ¿Ninguna? Bueno, listo. Recuerden, si tienen alguna duda, comentario, siéntanse libres en participar, por favor, ¿vale? Listo. Muy bien. Entonces, este es otro ejemplo en el cual quería compartir. Esto lo encontré por internet. Si gustan, después les puedo compartir un caso al final de la presentación, el cual podemos corroborarlo con algo que realmente sucedió. ¿Ok? Miren ustedes, aquí hay una pequeña placa de esclerosis múltiple. Esta es una típica imagen de una T1 STIR con respecto a un efecto T2 mucho más fuerte. ¿Vale? Este es un tiempo de eco de aproximadamente unos 40 o 30 y vemos mucho mejor esta placa en comparación de la secuencia T2, ¿vale? ¿Dudas, preguntas con respecto a las secuencias de saturación IR? ¿Ninguna? Pues bien, ahora vamos a empezar con la saturación espectral. La saturación espectral tenemos muchas cositas de las que podemos hablar. ¿Listo? Básicamente en las secuencias FAT-SAT lo que nosotros vamos a utilizar, ¿ok? Es la diferencia que existe en el espectro de los picos de la grasa y el agua, ¿vale? El pico de la grasa en la unidad de partes por millón siempre está a la izquierda y el agua a la derecha. Vamos a aprovechar esa diferencia y vamos a enviar un pulso de radiofrecuencia específico y que solo y únicamente va a afectar a la grasa. Los protones del agua no se van a ver afectados. Solo y únicamente van a ser afectados los protones que están dentro del espectro de la grasa. Enviamos un pulso específico de 90 grados. Vamos a pasar ese vector de magnetización longitudinal solo de la grasa al plano transversal y después vamos a aplicar un spoiler. ¿Qué es un spoiler? Un destructor de la magnetización residual en el plano transversal. Por eso es que el agua se ve intacta, se ve sin ninguna afectación. Solo y únicamente se va a ver afectado el espectro de la grasa. Esto nos va a generar una mejor calidad de imagen, una mejor diferenciación y por ende, como vamos a tener mucha más señal, vamos a tener el pico del agua completamente nuevo, es decir, sin ninguna afectación, vamos a tener muchísima más señal y por ende vamos a poder aplicar mucha mayor resolución o matriz. ¿Vale? Listo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, estas secuencias normalmente se combinan con normalmente, debo decir normalmente, pero también se puede hacer con las ecogrindes, normalmente se combina con una turbo spin echo, ¿vale? Básicamente lo que nosotros vamos a encontrar en nuestros equipos son dos variables, una saturación de grasa débil o fuerte, ¿ok?
que esto en las secuencias turbo-spin eco va a depender. ¿Aló? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ok. Muy bien. Cuando nosotros vamos a trabajar las secuencias de saturación grasa, fuerte o débil, lo que va a variar es el ángulo aplicado para esta saturación. En el caso de las secuencias ecogradientes, lo que se va a modificar es la distancia del pulso, ¿ok? Entre el pulso de la excitación y la recogida de eco, ¿vale? Lo que vamos a tener como referencia es que para la saturación de grasa débil, nosotros vamos a tener primero unas líneas de referencia anatómica antes de aplicar el pulso, ¿vale? Ventajas, tenemos una secuencia con mucha señal del agua, pero sin embargo, el otro lado, contralateral, y felizmente también hay cosas malas, que es extremadamente sensible a las inhomogeneidades del campo magnético, tanto externo como interno, ¿vale? Entonces, cualquier efecto, cualquier presencia de metal cerca a mi field of view puede afectar la calidad de mi saturación. O la famosa costumbre que muchos colegas tienen, que cuando se está haciendo la secuencia se abre la puerta y después la imagen queda mal y, oh no, el equipo está mal, oh no, el shimming está mal, hay que repetir la secuencia, oh no, o el aplicacionista se equivocó en crear la secuencia. Estas secuencias son en extremo sensibles frente a cualquier homogeneidad y esto nos puede generar una mala calidad de saturación y obviamente impactar en la sensibilidad y especificidad de mi secuencia. ¿Listo? Muy bien. Diferencias entre FATSAT y SPIRE, por si acaso. Lo que quiero que recuerden es que el pulso de saturación en el caso de las FATSAT es de 90 grados. En el caso de los pulsos para secuencias Spire, es un pulso de 180 grados. El simple hecho de tener un pulso de 180 grados las hace un poquito más estables o más, digamos, homogéneas frente a estructuras que están pegadas a la pared del resonador o estudios en los cuales estén más pegados a la pared del resonador o en zonas extrínsecas del isocentro. Como por ejemplo, en el caso de hombros, puedes encontrar alguna mejora en la saturación cuando aplicas una secuencia Spire en comparación de una secuencia FATSAT, ¿vale? Si estoy haciendo una cadera, por ejemplo, en un paciente mal ubicado que o tiene unas caderas muy anchas, algunas veces es mejor utilizar un pulso Spire que en comparación del pulso FATSAT. Y si es muy gordito, allí sí nos conviene entonces trabajar con un pulso, con una secuencia STIR. ¿Vale? ¿Listo? ¿Preguntas hasta allí? Miren, en realidad, entre las secuencias FATSAT y las SPIRE, si las ponemos en una secuencia, en una adquisición que estés en el isocentro, la diferencia es casi imperceptible. No vamos a saber si es FATSAT o Spire solo con verla. Realmente no lo vas a ver. Solo lo vas a notar en algunos estudios en los cuales están realizados en una zona extrínseca. ¿Vale? ¿Listo? Muy bien. Aquí está la secuencia Spire, como les mencionaba, en la cual ya no vamos a trabajar con un pulso de 90, sino vamos a trabajar con un pulso de 180 que va a afectar solo y únicamente a la grasa. Después vamos a esperar un tiempo. Este tiempo no lo vamos a poder manejar. Esto lo setea automáticamente el equipo. Y es allí donde enviamos nuestros pulsos de 90, 180 y empieza la secuencia turboespínico convencional. ¿Qué pasó con el pulso con respecto al agua? No va a pasar absolutamente nada. Recuerden, el caso del agua no se toca. Simplemente como es un pulso específico a la frecuencia de la grasa, el agua está de manera correcta, sin problemas, ¿vale? Listo. Ahora, ¿qué pasa o qué sucede? A medida que han pasado los años, la forma de homogeneidad y homogenización ha ido mejorando. ¿Por qué? Como nosotros vemos, el pico de la grasa realmente no es un pico tan homogéneo como el de la grasa, del agua, ¿ok? Tiene unos picos un poquito más a los costados y más abajo. Esto, al momento de utilizar la secuencia y producto de las inhomogeneidades intrínsecas del cuerpo humano, va a ocurrir un chemical shift.
recuerden por favor, y esto es algo que nosotros tenemos que tener muy en claro, todas, absolutamente todas las secuencias de resonancia, todas tienen chemical shift, absolutamente todas. Lo que nosotros vamos a tratar en resonancia y con los parámetros que nosotros vamos a poner en nuestra secuencia es tratar de reducir el chemical shift, pero el chemical shift siempre está presente en todas nuestras imágenes. Por favor, eso no se lo digan a los médicos, porque si no, van a decirles, oh, no, quiero tirar el chemical shift de todas mis imágenes. Eso es imposible, ¿vale? Muy bien, eso fue un pequeño paréntesis, volviendo al tema de saturación grasa. ¿Qué es lo que va a pasar? Estos picos laterales, ¿ok? Son un problema en la mayoría de los casos para saturarlos completamente, porque ha ocurrido un chemical shift y esto es normal que acontezca. Entonces, ¿qué es lo que han hecho las casas comerciales? Es ampliar el pulso de radiofrecuencia, no solo un pico, sino hacerlo un poquito más, digamos, más ancho para cubrir un pequeño espacio más grande en el caso del espectro de la grasa y generar una mejor saturación. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos nuestras secuencias FATSAT en abdomen, normalmente las zonas que están cerca al pulmón o cerca al aire van a verse afectadas por este defecto de saturación. No significa que mi equipo esté mal, no significa que mi paciente se haya comido un pedazo de fierro, no significa que el paciente tenga un tatuaje. Eso es chemical shift y eso es normal. En algunas situaciones puede ser que, por ejemplo, la bobina esté demasiado en contacto o esté en contacto directo con la piel, que no lo recomiendo, puede acontecer esto también, una pérdida de la saturación y la homogeneidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos allí? Aplicamos un espectro más amplio en el punto de saturación de la grasa, lo cual nos va a generar un mejor shimming, vamos a decirlo así, una mejor homogeneidad, sería la palabra más adecuada, para saturar esta zona de aquí. ¿Ok? Y es por eso que, por ejemplo, es mi recomendación, si ustedes van a trabajar unas FATSAT en abdomen, trabajen con Spire, porque como tiene un pulso de 180 grados, va a ser un poquito más homogéneo que la FATSAT convencional. Entonces, recomendaciones, trabajen con Spire y con el shimming específico del cuerpo. Cuando ustedes abren a las personas que son usuarios de Siemens, les doy un pequeño dato, vayan a abran la secuencia, van a la pestaña de ajustes, shimming, y hay un shimming específico que es para cuerpo, tórax, abdomen y pelvis, o tórax y pelvis, o tórax y abdomen. Cuando seleccionan este tipo de shimming, esto les va a dar una pequeña ventaja para saturar estas zonas más difíciles o las zonas aledañas o muy cercanas a la axila, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Normalmente, lo que nosotros hacemos es tomar como referencia este pico. Lo que hacen ahora es ampliar el rango, ¿ok? Para cubrir un mayor espectro de grasa y ser más eficiente. Y esto lo vamos a utilizar para esta es la forma antigua, esto es la forma nueva en la cual amplía este espectro. Miren la forma tradicional que había antes, ahora luego está con las nuevas actualizaciones de software. Y después para mama, como son zonas más complejas por la anatomía que ellas tienen, el espectro es todavía más amplio para el lado izquierdo, para garantizar una mejor saturación de grasa, ¿vale? ¿Listo? Esto es aplicable tanto para casos de adquisiciones axiales, pasamos de esto a esto, como en coronales, como esto de esto. Pasamos a esta es una secuencia by FATSAT, donde vemos un defecto de la saturación, producto de chemical shift. Acá también por estar tan cerca de los brazos. Y pasamos a esta imagen, ¿vale? Obviamente estas son secuencias o imágenes antiguas que ahora van a poder tener con mucha mayor capacidad en sus equipos actuales, ¿vale? ¿Preguntas, dudas hasta allí? Hola Arley, te habla Hola. Vladimir. Sí, ¿Cómo dime, estás? Un cuéntame. gusto escucharte por el tiempo. Es Arley, un placer para mí estar con ustedes. Felicitaciones. porque mira,
Bueno, ahorita de lo que estás explicando sobre las secuencias, tengo una pregunta más o menos para tenerlo claro con respecto al SPARE y a las secuencias de inversión, recuperación o el STIR, ¿no? Ujú. Porque tengo entendido, digamos, que hay, para saturar la grasa es una preparación del tejido con prepulsos, y ahora entiendo acá que se da, digamos, estos prepulsos con ancho de banda distinto, digamos, para tener una buena como que saturación de la grasa por la inhomogeneidad que tú estás explicando. Pero digamos, ¿cuál es la diferencia en sí entre el SPARE y el STIR? Porque igual me dices que es como un pulso de 180 grados con respecto al STIR tradicional, que también utiliza pulsos de 180 grados y luego viene el espineco, ¿no? Perfecto. Permíteme explicarte y espero tu feedback, ¿vale? Muy bien. Mira, recuerda esta curva. Esta es la curva roja, es de la grasa y esta es del agua. En el caso de las secuencias STIR, envías un pulso no selectivo de 180 grados que va a afectar tanto la grasa como el agua. Luego esperas un tiempo y es cuando llega la grasa al punto cero, es allí donde envías tus pulsos de 90 y todo eso. ¿Está bien? Esa es la secuencia STIR. En la secuencia SPIRE, lo que tú haces es enviar un pulso que solo y únicamente va a afectar a la grasa, no va a afectar al agua. El agua va a quedar perfecta, no se va a ver afectada. ¿Listo? Y después espera el equipo de manera automática hasta que la grasa llegue a cero y aquí empieza mi pulsos de 90 a 180. ¿Qué pasó con el agua? Absolutamente nada. Es por eso que la señal del agua es mucho mayor en las Spire en comparación del STIR. ¿Me dejé entender? Sí, sí. Ahí mi confusión va el tema del prepulso, o sea, que este invierte el vector hacia 180 grados, pero que es específico, digamos, digamos, a la frecuencia de resonancia de la grasa. O sea, ese, digamos, sería la diferencia, porque el otro, Perfecto. digamos, es indistinto, o sea, abarca tanto todo el ancho de frecuencias al momento de invertir, digamos, con el Del pulso de agua y la 180. grasa, todo junto. Todo junto es en el STIR. ¿Me entiendes? Ok, ok. ¿Me entiendes? Ahora esta, por ejemplo, este es el caso del diagrama de una STIR. El agua y la grasa está invertido, ¿vale? Se ve afectado. Mira, la grasa está aquí recuperándose y el agua por aquí está recuperándose. Sin embargo, en el caso de la Spire, ¿qué pasó con el agua? Absolutamente nada. Envío mi pulso de 180 grados, especialmente el pulso selectivo adiabático de inversión de la grasa, y luego esperas aquí y es aquí donde envías el resto de pulsos. Ta, ta, ta. ¿Qué pasó con el agua? Absolutamente nada. Es por eso que tienes muchísima más señal en un Spire que una STIR, ¿vale? Exacto, ya, el pulso adiabático. Es exactamente entonces lo que pasa en el esperma. Exacto. Ya, Perfecto. listo, ¿Alguna otra gracias. pregunta? ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguien más? Muy bien, vale. Si no hay preguntas, vamos a continuar. Pero por favor, siéntanse libres de interrumpir en cualquier momento las preguntas que deseen. ¿Vale? Continuamos. ¿Qué pasa con las FATSAs? En la actualidad existen muchas herramientas y muchas formas de combinar estos pulsos de saturación, ¿ok? Ahora lo que existe es, por ejemplo, listo, ¿vale? Podemos combinar la saturación de grasa con formas de adquisición radiales que nos van a corregir los artefactos de movimiento,
¿ok? Esta imagen es una T1 ecogradiente FAT-SAT adquirida en respiración libre. Y esta de acá, esta sí es en apnea, en la cual es una secuencia extremadamente rápida en que en una sola apnea de 23 segundos se puede adquirir hasta 6 fases, ¿vale? Hasta 6 fases de perfusión, o mejor dicho, de 6 fases dinámicas de arterial tardía, arterial muy temprana, arterial un poquito más tardía y un poquito más tardía, ¿vale? Esas son formas de adquisición. Estas, dependiendo de la casa comercial, no quiero hablar específicamente de Siemens, pero si quieren el nombre, se los puedo decir, solo si me lo preguntan. Pero yo creo que cada casa comercial ya tiene esta disponibilidad. Esta de acá creo que no la tienen, esta de acá creo que no la tienen todas las casas comerciales. Pueden reducir los tiempos de apnea muy rápidos, pero con corrección de movimiento creo que no. Esta forma de combinación se combina la saturación de grasa de manera espectral y se llena el espacio K de manera radial, o en este caso, como es una secuencia cogradiente 3D, se hace en forma de una estrella, ¿vale? Generándonos una imagen sin artefactos de movimiento, ¿vale? Es una secuencia muy chévere, no es rápida, estamos hablando de normalmente esta secuencia demora alrededor de unos 3 minutos, y a pesar de ser con corrección de movimiento, obviamente necesitamos de la colaboración de nuestro paciente con una respiración tranquila, pausada. Si el paciente está a toser o está a suspirar, obviamente va a ser un poco más difícil lograr esos objetivos, ¿vale? ¿Listo? Y ahora tenemos pues este pequeño bebé, que es, esto sí creo que es... mm, listo. Esto creo que sí es de único de Siemens, en el cual puedes hacer secuencias de respiración libre, dinámica, con una resolución temporal de hasta 3 segundos por fase, en completa respiración libre. Esa es una nueva forma de trabajo de las secuencias de saturación espectral con pulso diabático, es decir, la SPIRE, en la cual es una secuencia de 5 minutos. Le dices al paciente literalmente, por favor, solo respire tranquilamente. Tú inyectas el contraste y el equipo automáticamente te va a setear una sin contraste. Luego tú le vas a decir al equipo cuántas arteriales quieres, 3, 4, 5, y el equipo te va a reconocer estos tiempos, los va a reconstruir y te los va a mostrar como en el caso que están viendo, ¿vale? Incluso puedes hacerlo hasta isotrópico, ¿vale? Esto se llama GrassVive, en algunos equipos ya está disponible, si es que a algunas personas les interesa, es una secuencia muy chévere para que ustedes la revisen. Siempre es bueno conocerlo, ¿no? Siempre es bueno conocer toda la información que está disponible en el mercado y es interesante para que ustedes lo sepan, ¿vale? Es el sueño dorado de todos los tecnólogos realmente, porque hacer una secuencia dinámica, infalible y que el paciente pueda respirar tranquilamente y no dependas de su colaboración, es el sueño dorado de todos, ¿vale? Muy bien. Ventajas de estas secuencias de corrección de movimiento, respiración libre y adquisición ultra rápida. Que hay trabajos de investigación que ya están creando mapas de wash-in y wash-out en hígado. Los mismos mapas de perfusión que se aplicaban antiguamente o que se empezaron a trabajar antiguamente para próstata, que ahora son tan comunes, ya se están aplicando y se están empezando a desarrollar prototipos para caracterización de tumores y hacerlo de una manera cuantitativa para las lesiones hepáticas. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de una captación hepática, lo que nosotros estamos haciendo, toda la medicina, absolutamente todo lo que nosotros hacemos en la mayor parte del mundo, es una medicina cualitativa. Es decir, este tumor me parece un hepatocarcinoma, este me parece un tumor de células gigantes, este un hemangioma, este me parece un Claskin, pero realmente ese paciente siempre va a tener que pasar por biopsia. La idea de esto es poder caracterizar el tejido antes de que sea necesaria una biopsia, ¿vale? Por eso estamos tratando de cuantificar ese tipo de lesiones o de tumores.
¿vale? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Ni uno? Bueno, perfecto. Continuamos. Esta hermosa licencia está disponible para abdomen, pero también se puede aplicar para pulmones, algunos para tórax en algunos casos, pero esto ya depende de la experimentación que tengas. No es que haya un prototipo o vamos a decir, unas guidelines internacionales para que se tiene que utilizar con tales o cuales características, ¿vale? Es cuestión de hacerlo, experimentar y disfrutarlo. Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de saturación grasa y spike, muchas veces en el caso de las mamas, por la geometría o las características de nuestra adquisición, muchas veces podemos ver una ligera variación en la saturación de grasa, ¿vale? Esto puede deberse por dos cosas. Una, por la forma de adquisición de mi secuencia, o dos, puede darse también por el caso de corrientes de Eddy o corrientes parásitas. En el caso de las corrientes de Eddy, normalmente acontece cuando tú estás haciendo una secuencia que está más alejada del isocentro, llámense, por ejemplo, caderas u hombros, o por ejemplo, cuando hacen una mano, pies primero, con el brazo pegado al cuerpo, aparecen las imágenes, por ejemplo, muñeca, empiezas corte 1, corte 2, corte 3, una imagen movida y el resto perfecto. ¿Ok? ¿Les ha pasado eso? O por ejemplo, en un caso de un hombro, perdón, estás haciendo de todo el paquete de secuencias 20, 25 cortes y solo una aparece movida y muy movida, el resto perfectas. ¿Les ha pasado? Sí, sí, Nunca sí, les... sí me ha pasado a mí en lo personal, en estudios de rodilla, por ejemplo. Rodilla, bueno, eso rodilla es un poquito más difícil que ocurra, pero seguramente aconteció cuando tu rodilla o la rodilla del paciente estaba muy alejada del isocentro y estaba más pegada a la pared del resonador. Eso se conoce como corrientes de Eddy o defectos de corrientes de Eddy. Todos los equipos de resonancia tienen filtros para retirar esas corrientes parásitas, porque el hecho de trabajar con nuestras gradientes y hacer que las gradientes se muevan de una manera tan brutal como las difusiones, por ejemplo, las secuencias ecogradientes o las secuencias FAT-SAT, que son muy rápidas en algunos casos, el hecho de mover tan rápido las gradientes va a generar corrientes parásitas. Los equipos tienen filtros para retirar estos artefactos, estas corrientes, pero si tenemos la estructura muy cerca a la pared del resonador, puede acontecer que esas corrientes de Eddy influyan en la calidad de mi imagen. Cuando aparece eso, todas las imágenes están bien, pero solo una está movida, esos son temas de corrientes de Eddy. ¿Qué tienen que hacer en esos casos? Mudar el tipo o cambiar el pulso de radiofrecuencia de fast o low star a normal. Esa es una buena opción para evitar ese tipo de artefactos, ¿vale? ¿Listo? Muy bien. Ahora, en otros casos en los cuales estas obviamente no son secuencias 3D isotrópicas, son secuencias 2D que han sido reconstruidas, ¿ok? En sagital para poder ver el defecto de la saturación. Este es otro efecto o defecto que puede ocurrir en sus aplicaciones de saturación de grasa. Aquí puedes cambiar la forma de adquisición de manera ascendente para garantizar una mejor calidad de saturación. ¿Vale? ¿Listo? Muy bien. ¿Preguntas, dudas hasta allí? ¿Ninguna? Perfecto. Muy bien. ¿Qué pasó con los exámenes de mama? En los casos de las resonancias de mama, nosotros tenemos, la estructura de la mama realmente es bastante compleja. Estamos sujetos a una estructura muy compleja, ¿ok? Porque recuerden que cuando nosotros estamos en un resonador, bueno, el resonador sin estructuras y sin nadie dentro, nosotros vamos a ver que las líneas de campo van a ser paralelas perfectas. Sin embargo, cuando nosotros ingresamos a un paciente, estas líneas van a verse alteradas. Se van a ver alteradas, deformadas, y lo que nosotros vamos a tratar de hacer es corregir esas
distorsiones, pero mientras más difícil, vamos a decir, que sea la estructura o la anatomía del paciente, más difícil va a ser una buena homogeneidad o una buena homogenización. Entonces, en el caso de las mamas, si es una mama grande, voluminosa o larga, en el caso de las mujeres cuando tienen la mama muy enlongadas, ¿ok? Las pacientes de mayor edad, la saturación de grasa se vuelve un poco desafiante. Ya les voy a mostrar cómo podemos vamos a poder arreglar este tipo de efectos. Muy bien. En el caso de la Spire, en las resonancias de mama, nosotros vamos a ver aquí unas líneas por shots. ¿Ok? Se aplican un pulso de 180 grados selectivo al de la grasa y luego se llenan un número de líneas del espacio K por cada pulso de 180. ¿Ok? Este valor normalmente no lo muevo en las secuencias, ¿vale? Pero puedes condicionarlo dependiendo al objetivo que tú tengas. Mientras más bajo sea este número, ¿ok? Tu adquisición va a ser más lenta. Es decir, tu secuencia va a ser más larga, pero la saturación de grasa va a ser mucho mejor. Por el contrario, si las líneas por shots es un número mayor, ¿ok? La adquisición va a ser mucho más rápida, pero puedes tener algunos defectos en la saturación de grasa, ¿vale? Normalmente, y tengo que repetir esto, no recomiendo mover esto. Usualmente las configuraciones de fábrica son bastante buenas, pero si quieres modificarla y hacer una experiencia, puedes hacerlo, pero con mucho cuidado. ¿Listo? Muy bien. Vale. Aquí algunas experiencias, la Vive Spire y Vive Fatsat. Vuelvo y repito, como estamos trabajando con un Spire, obviamente, y el hecho de tener un pulso de 180 grados me va a generar una cierta ventaja en términos de homogeneidad en comparación de las secuencias convencionales Fatsat. ¿Vale? ¿Listo? Recomendaciones en mama, siempre utilicen Spire. ¿Listo? Ahora, otra forma en la cual nosotros tenemos que poner atención en la forma de llenado del espacio K es cómo nosotros vamos a trabajar. Recordemos que siempre el espacio K tiene unas propiedades en las cuales en el centro del espacio K voy a tener el contraste de mi imagen, mientras que en la periferia voy a tener el detalle de los contornos. Si yo envío mis pulsos de radiofrecuencia y empiezo automáticamente llenando el centro del espacio K, voy a garantizar un excelente contraste y una excelente saturación de grasa. Pero si lo hago de manera lineal, es decir, empiezo pulso 180, 90, y empiezo línea 1, línea 2, 3, 4, 5, voy a tener un tiempo más prolongado para llenar el espacio K central y por ende puede que mi saturación de grasa no sea la mejor, ¿vale? Sin embargo, puede que sea un poquito más rápido. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con las secuencias de difusión? ¿Vale? Las secuencias de difusión, recordemos que siempre van a tener una saturación de grasa. Mientras más fuerte sea la saturación de grasa, mejor va a ser la secuencia de difusión. Es por eso que en algunas ocasiones, cuando la mama es muy asimétrica o es muy voluminosa, o en su defecto tienen algún tipo de prótesis o algún tipo de secuela postquirúrgica, en algunos casos tienes que combinar la secuencia de difusión con un pulso de inversión STIR y darle los mismos tiempos como normalmente hemos estado trabajando o acabamos de revisar, ¿vale? Muy bien. Siempre tienen que hacer una saturación de grasa fuerte. Si no estoy haciéndolo de manera correcta, va a aparecer un artefacto como ghosting, como si las mamas se proyectaran hacia adelante o como si la paciente se hubiera movido, cuando la paciente pues prácticamente es imposible que se mueva en esa posición. ¿Vale? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Nunca les ha pasado? ¿Siempre les ha pasado, les ha salido bien esa secuencia de difusión? Sí me ha pasado. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿La pasaste? ¿Pasaste el examen así nomás y le dijiste al paciente, al médico que el paciente se movió? No, Pero es normal, eso les pasa muchas veces. A mí también me pasaba muchas veces.
solo tienen que poner atención en la saturación de grasa. Si a pesar de eso ajustas, vuelves y te sigue saliendo ese defecto, no te queda otra opción que trabajar con la saturación espectral y pedirle a tu equipo que te muestre cómo está haciendo el ajuste de frecuencia. Y es lo que nosotros vamos a ver a continuación. Siempre nosotros cuando vamos a hacer una saturación espectral de la grasa, ya sea FATSAT, esto sirve tanto para FATSAT como para SPIRE, ¿vale? Puedo pedirle a mi equipo, por favor, confirmar ajuste de frecuencia, ¿vale? Tenemos que decirle a nuestro equipo que ajuste donde nosotros queremos. ¿Qué acontece? Nosotros, cuando pedimos a nuestro equipo, por favor, confirmar ajuste de frecuencia, nos muestra un gráfico más o menos así. Este es el pico más grande, es el pico de la grasa y el pico de la derecha. Siempre el de la derecha es el del agua, ¿vale? Si yo quiero saturar grasa, lo que yo tengo que hacer es procurar siempre ubicar el pico del agua, contrariamente a lo que la mayoría de colegas piensan. Tú tienes que decirle, tu punto de referencia en saturación de grasa siempre es el agua. Tú le vas a decir a tu equipo, mira, esto es el agua. Y tu equipo dice, ah, ya, listo. Si Arley me dice que este es agua, yo voy a sumar 220 Hz hacia la izquierda y lo que esté a 200 Hz a la izquierda lo voy a destruir. Voy a saturar completamente ese tejido, ¿vale? Siempre el equipo tú le vas a decir, esto es agua y tu equipo va a calcular 220 Hz hacia la izquierda. Si tú ajustas de manera equivocada el pico de agua, tu equipo va a saturar cualquier cosa menos grasa. Ese es el problema, ¿vale? ¿Listo? En los equipos de 3 Teslas, la distancia es de 440 Hz, solo para que lo sepan. ¿Listo? Ese es un error que muchas veces ocurre, ¿vale? Por favor, siempre busquen el pico del agua para saturar grasa, ¿vale? Normalmente la mayoría de colegas lo que hace es ajustar al pico más grande porque este debe ser agua. No. La intensidad o la altura de este pico depende de la cantidad de tejido en la estructura. En el caso de la mama, el 90% del volumen de la mama es grasa. Por eso el pico de la grasa siempre es grande. El pico del agua va a estar dado por la presencia de agua dentro del estroma mamario. Pero realmente el estroma mamario dentro del volumen de la mama en general es muy pequeño, es bastante pequeño. ¿Vale? ¿Entendieron? Espero que sí. Muy bien. Normalmente las secuencias no deben de pedir ajuste de radiofrecuencia. Más esto te puede ayudar para pacientes con las mamas muy grandes. Haces un check aquí en confirmar ajuste de frecuencia y cuando estás en pacientes convencionales, tienes que asumir la grasa dominante. ¿Para qué? Para que el equipo te dé o te proporcione una mejor resolución espectral y puedas ver mejor los picos, ¿vale? Si tu paciente tiene siliconas, tienes que hacer check aquí, donde dice asumir silicona. ¿Listo? ¿Ustedes hacen mamas a todo esto? ¿Hacen exámenes de mama? Hola. Sí, sí hacemos exámenes de mama. Perfecto. Gracias por la respuesta. Muy bien. Si tu paciente tiene siliconas, así sea una prótesis o bilateral, tienes que ponerle acá check para que tu equipo te dé una mejor resolución espectral y puedas detectar mejor el pico de la silicona. ¿Vale? No olviden eso. Ese es un pequeño detalle. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando tu paciente tiene siliconas, va a aparecer 3 picos. Siempre el de la derecha es agua. El que le sigue
es grasa. Si la paciente, estoy casi seguro que este espectro es de una paciente que tiene solo una prótesis mamaria, el pico de la izquierda siempre es el de la silicona. Si la paciente tiene siliconas en ambas mamas, normalmente las siliconas, las damas se lo ponen para aumentar un tema estético, por un tema de volumen, entonces la cantidad de silicona supera en proporcionalidad con la grasa. Entonces, en esos casos, el pico de la silicona es más grande todavía que el de la grasa. Y por ende, por proporción, el pico del agua se hace más pequeño a la vista. ¿Listo? Recuerden, si tú vas a saturar o quieres saturar grasa, tienes que aplicar o ajustar el pico al pico del agua. Cuando estás trabajando FAT-SAT o SPIRE. ¿Está bien? Si tú vas a utilizar en tu protocolo de mama, vas a trabajar, por ejemplo, con secuencias STIR, no necesitas hacer ningún ajuste, ¿vale? No debes hacer esto cuando estás trabajando secuencias en STIR. ¿Vale? Listo. Ahora, en el caso de la imagen de silicona, eso es otra historia. Cuando nosotros hablamos de la silicona, vamos a trabajar con una secuencia STIR, ¿ok? Porque en el fondo de su corazón es una imagen STIR con un pulso adiabático, pero que solo y únicamente va a afectar al pico del agua. La grasa la va a dejar tranquila, ¿vale? El pico o la técnica de saturación de agua es un poquito diferente. Va a trabajar de la siguiente manera y vamos a hacer un pequeño análisis donde pone el ojo, pone la bala. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué significa esto? Donde yo ajuste es exactamente el tejido que va a saturar. Esta secuencia se tiene que realizar 2 veces. Una para evaluar la silicona y la otra para evaluar el líquido que genera o el edema que genera la disección de los tejidos producto de la ruptura de las siliconas, ¿vale? Existen 2 técnicas, una de saturación espectral separada y una saturación IR, ¿vale? ¿Hasta ahí estamos bien? No se preocupen que ahora se los voy a mostrar. ¿Listo? Algunos equipos vienen con una técnica o una secuencia especial para evaluar qué tipo de implante tiene la paciente. ¿Ok? Listo, muy bien. Ahora, este es el caso típico de una paciente que tiene silicona. ¿Vale? Como les mencionaba, tenemos que repetir esta secuencia 2 veces. Este es el espectro y lo primero que vamos a hacer es ajustar el pico o ajustar la señal al pico del agua. La grasa está saturada, ¿por qué? Porque en el fondo es una secuencia STIR. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener como resultado? Una imagen solo y únicamente de la silicona. No vamos a ver nada más. El estroma mamario está saturado, la grasa la vemos saturada y solo y únicamente vemos la silicona. Si la silicona está rota y sale y rompe la cápsula serosa y va por debajo de la piel, entre la grasa y el músculo, y se va diseccionando y va separando aquí tejido, lo voy a ver claramente y sin defecto. Pero solo voy a ver la silicona. Después tengo que repetir esta misma secuencia, pero ahora voy a ajustarlo al pico de la izquierda, que es el pico de la silicona. ¿Qué va a pasar? La saturación de grasa va a permanecer, pero ahora solo y únicamente voy a ver el agua, el edema que haya generado la ruptura de la silicona, voy a ver el estroma mamario, los vasos en algunos casos, y también si es que hubiera algún edema producto de la ruptura de la silicona, voy a también verlo y apreciarlo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿preguntas hasta allí? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno,
Ahora, ¿qué pasa con el famoso volumen Shimmy? Esta es una técnica que se trabajaba antiguamente, ¿vale? Tengo que decir que no soy muy amigo de esta técnica. Antiguamente se decía que hacer un volumen shimming en el cuello te mejoraba la saturación y salía mucho mejor el estudio y todo eso. Eso realmente con la capacidad de los software actuales no ayuda de mucho. Personalmente casi nunca lo utilizo, tampoco lo recomiendo. Muchos colegas lo hacen y lo mueven y lo ajustan, no sé para qué, pero realmente la relevancia o el cambio de la calidad de saturación en los últimos equipos realmente no pierdes más tiempo en lo que realmente vas a ganar. No recomiendo hacer este volumen shim. Solo y salvo sí en los estudios cardíacos. En los estudios cardíacos sí realmente veo una mejora sustancial para evitar los artefactos de hidrodinámicos producto de los equipos de 3 Teslas. Generalmente en los equipos de 3 Teslas, en los equipos de 1.5 realmente es muy raro que tenga estos tipos de artefactos hidroeléctricos. Pero bueno, ese es el volumen shimming. Recomiendo no hacerlo. Solo en estudios cardíacos, y si quieres realmente hacerlo, bueno, les doy un consejo. Hay tecnologías nuevas, por ejemplo, estas es las líneas de campo de las cuales les hablaba antes de ingresar a nuestro paciente. Cuando ingresamos a nuestro paciente, estas líneas de campo se distorsionan completamente y lo que se hacía antiguamente era hacer un volumen shimming. Pero ese volumen shimming en algunas ocasiones, tanto en el inicio como en el final, algunas veces no era tan eficiente. Por ende, hay algunas bobinas que tienen, adicionalmente al número de elementos de recepción, tienen unas bobinas que hacen un shimming y corrigen las líneas de campo. Al corregir las líneas de campo, nos generan una mejor calidad de saturación, pasando de esta imagen a esta de acá. Incluso este shimming específico, como este coil shimming, puede hacerse tanto en secuencias turbo spin echo como en secuencias de difusión. ¿Vale? ¿Listo? Muy bien. ¿Preguntas, dudas hasta allí? Bueno, listo. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre separación de señal. En el caso de la separación de señal está nuestra maravillosa y espectacular secuencia Dixon, la cual amo, gusto y venero. Me gusta mucho, tengo que decir. A pesar de de algunas personas, algunos médicos no les gusta, no entiendo por qué, pero a algunos no les gusta y prefieren utilizar la FATSAT. Personalmente, si bien es cierto, las FATSAT en abdomen han mejorado mucho, la estabilidad de la Dixon frente a Chemical Shift o a cualquier artefacto producto de alguna cirugía realmente han mejorado muchísimo, pero la Dixon sigue siendo una técnica óptima. Por favor, voy a darles una sugerencia. Nunca reduzcan el ancho de banda en una secuencia Dixon. Al contrario, a veces tienes que aumentarlo. A veces puede ser necesario frente a algunos escenarios aumentar el ancho de banda, ¿vale? ¿Cómo funciona la técnica Dixon? Tenemos una secuencia cogradiente de doble eco, una en fase y otra fuera de fase. Con esas dos informaciones, en fase y fuera de fase, vamos a aplicar un algoritmo Dixon y esto nos va a dar mapas de grasa y mapas de agua. Es una imagen de agua porque me va a dar la intensidad señal de acuerdo a la cantidad de agua que tiene el tejido, ¿vale? Pero es una T1. Aquí está la imagen. En fase, fuera de fase, el algoritmo Dixon me separa toda la señal de la grasa por acá y toda la señal del agua por acá. Es mucho más estable, casi no tienes chemical shift y es muy buena y además de que es muy rápida, ¿vale? Ventajas de esta secuencia que podemos en las técnicas actuales, podemos aplicar este algoritmo Dixon para tanto ponderaciones T2 como ponderaciones T1, lo cual nos da una ventaja frente a la estabilidad
frente a metales, porque esta secuencia utiliza un ancho de banda muy elevado, lo cual nos genera una mejor capacidad frente a las lesiones cerca a metal, ¿vale? ¿Listo? Y además de eso, hay estudios y trabajos de investigación, por ejemplo, AMRA, en los cuales utiliza esta Dixon y utiliza Dixon de 2 puntos o de 4 puntos, o incluso hasta 6 puntos, en los cuales va a generar mapas de fracción de grasa y hace un análisis de respuesta del cuerpo frente a tratamientos como es, por ejemplo, frente a las metástasis, ¿vale? Este mapa que ustedes están viendo, aunque no lo crean, ustedes lo pueden hacer en su resonador, solo deben de tener en cuenta esta fórmula. Haces una suma de la imagen de grasa y agua, vas a tener una imagen en fase, y divides la imagen de grasa sobre una imagen en fase. Y te va a salir una imagen un poquito extraña y la multiplicas por 1000. El factor de 1000 y te va a salir esto. Realmente los resultados son muy buenos. Muchas gracias. Eso por mi parte sería todo. A todos los presentes los invito a seguirme en mis redes sociales. Tengo una pequeña página de Facebook, Instagram, llamada Resonancia Hecha Fácil, por si les interesa. Ahí comparto unos tips, no siempre lo hago, pero trato de que sea todos los días. Allí comparto tips, imágenes, sugerencias, podemos conversar un poquito sobre experiencias. En Resonancia Hecha Fácil, tanto en Facebook como en Instagram. Y si gustan, en LinkedIn también me pueden encontrar, ¿vale? Si no tuvieran una pregunta, por mi parte, muchas gracias. ¿Dudas, preguntas? Licenciado, ¿qué Muchas tal? gracias, Buenos días. Arley. Muy. Gracias a ustedes por estar dando de su tiempo para aprender realmente. Me siento honrado y permítanme felicitarles porque en la actualidad mucho se habla sobre deep learning, inteligencia artificial y realmente ha llegado a un punto de, digamos, como una revolución, y esa es la verdad. Pero sin embargo, las personas piensan y creen que el hecho de tener deep learning es un botoncito mágico que yo pongo clic y la imagen sale espectacular y maravillosa siempre. No, al contrario, todo lo contrario. La inteligencia artificial es quizás todavía más demandante y necesita más conocimientos por parte del tecnólogo y eso es fundamental, ¿vale? En la actualidad necesitamos todavía especializarnos más y lo que ustedes demuestran al estar aquí presentes en una charla de capacitación tan tarde habla muy bien de ustedes. Los felicito realmente. ¿Quién puede ver esta transmisión? ¿Dudas, preguntas? Una consulta, licenciado. Solo Arley, por favor, no me digas. Solo Arley, dime. Bueno, una consulta más que todo. Por ejemplo, hace poco hice, bueno, la secuencia Dixon para lo que es abdomen, ¿no? Después de la inyección del contraste. Pero al reconstruir las imágenes salió la imagen de agua y la imagen de grasa, o sea, la imagen de abdomen, mitad agua y mitad grasa. Mi duda es, o sea, debido a qué pasa ese artefacto y cómo se hubiera podido solucionar, ¿no? Luego repetí la imagen Y después se a la arregló. tercera vez y se arregló, exacto. Sí. Eso puede ocasionarse por 3 razones, ¿vale? Una, durante la adquisición alguien haya abierto la puerta del gantry, ¿ok? Donde está la sala del examen. Esa es una razón. 2, cuando la frecuencia o la cantidad de grasa que tiene el paciente es muy pequeña, ¿ok? Y 3, cuando tu
equipo, por alguna razón, ocurrió un artefacto que es chemical shift o desplazamiento químico. Solo que en las secuencias Dixon se manifiesta exactamente de la forma como tú lo has dicho. ¿Cómo te llamas, por favor? Discúlpame. Graciela, perdón. Graciela. Perfecto. Graciela, mira, lo que acontece es eso. Muchas veces acontece y sucede, ese artefacto se llama swap, ¿ok? Que es una forma de presentación de chemical shift en las secuencias Dixon, ¿vale? En las secuencias Dixon, así se llama, pero es chemical shift. ¿Y cómo yo puedo reducir el chemical shift en una imagen de resonancia magnética aumentando el ancho de bandwidth? El ancho de banda, perdón, el ancho de banda. Tienes que aumentarlo. Es por eso que yo les dije, jamás le bajen el ancho de banda a esas secuencias. Al contrario, algunas veces tienes que aumentarlo. ¿Listo? Sí, justo como Ahora, usted dijo, ¿no? La paciente sí era bien flaquita, era bien flaquita. puede acontecer por eso. Pero infelizmente no hay forma de garantizar o decirte, no, trabaja con 500 Hz y nunca te va a volver a pasar eso. Infelizmente no hay una técnica. Eso puede pasar y no es culpa de nadie, realmente. Es muy raro, muy raro, pero puede acontecer. ¿Qué equipo estás trabajando? Cuéntame. Es un AERA de 1.5. Sí, perfecto. ¿Qué versión de software? ¿Recuerdas? No, de repente Alberto ahí me podría ayudar. ¿D13, E11? ¿Cuántos años tiene esa era? ¿Es el que está Mm, en Lima? ¿En Lima? En Lima, sí, desde el 2017 está en Lima. 2017, sí, ese equipo tiene la versión de software E11A, sí, E11A, Un listo. E11. Sí, sí, ya recordé, ese es E11A, no, todavía no tienen caipiriña, ese es E11A. Eh, Mira, a partir de del software E11A, la incidencia de ese tipo de artefactos es muy poco usual, pero infelizmente puede acontecer. Supuestamente a partir de las siguientes versiones XA ya no debería acontecer, no debería pasar, pero infelizmente hay algunos casos y como tú dices, si la paciente era muy delgadita, allí sí es el problema, ¿vale? Sí, fue la primera vez que me pasó realmente en el tiempo que tengo trabajando aquí. A todos nos pasa. A mí me pasó frente a toda la comunidad médica con 5 cirujanos en la espalda y me pasó eso. Infelizmente puede acontecer. Y no es culpa tuya. ¿Alguien quisiera... Sí, ahí Tulio creo que. Hola, Arley, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, tenía una consulta con respecto a que nosotros un resonador, un Avanto, y a veces tenemos estos inconvenientes con algunos artefactos de tipo geométricos en las secuencias Dixon, ¿no? Que si bien de repente por el tema de aumentar, no el ancho de banda necesariamente, sino también por un tema de flow o de repente un parámetro de cortes, ¿no? Salen estos artefactos como vacío de señal. Entonces, yo quisiera saber si es que en ese momento es un artefacto necesariamente, netamente por los parámetros que tiene la secuencia en sí, o es un parámetro que es propia del equipo, ¿no? Como a ver, Ok, bien menciona, ¿no? ok, Gracias. perfecto. Cuando tú mencionas un vacío de señal en las secuencias Dixon, tendría que ver la imagen para entenderte un poquito mejor acerca del artefacto que mencionas. Si es un vacío de señal en el medio del corte axial, ok, todo alrededor se ve bien, pero en el centro se ve como si no tuviera una bobina ligada o conectada, ok.
Eso se puede deber a dos cosas. Una, puede deberse a un problema de ascitis. Cuando el paciente tiene una ascitis muy grande, ¿ok? Puede acontecer ese tipo de artefactos, y eso es un artefacto dieléctrico, ¿vale? Ahora, imagínate, este es un corte axial de abdomen. Nosotros enviamos un pulso de 90 y 180 o lo que sea. Y lo que nos dicen los libros es que yo envío un pulso de 190 y hasta la parte central tiene que llegar 90. Eso es mentira, realmente, eso es mentira. Eh, Va dependiendo a la composición del cuerpo, la penetrabilidad de los pulsos va a variar. Si la penetrabilidad si el paciente tiene una presencia de citis o líquido libre en cavidad, como quieras llamarlo, ese líquido tiene macromoléculas, macroproteínas, etc. Entonces, la penetrabilidad de pulso no va a ser homogénea en todo el field of view, lo cual va a generar un vacío de señal o una parte como grisácea en el centro del field of view. Eso se caracteriza por una mala distribución de señal y eso es todo. Y con respecto a eso, puedes mejorar ligeramente la penetrabilidad del pulso aplicando un filtro V1. Pero como tú mencionas, esa falta de señal, si es que es el caso de un paciente con ascitis, debió haberse en todas las secuencias, tanto haste, en fase, fuera de fase, en las difusiones, en todo, ¿vale? Es una sugerencia. Sí, más que todo, bueno, hay también unas secuencias Dixon que son tipo T1 turboespineco para hacer cuellos o macizos, ¿no? Ujú. Con saturación. Y más que todo sale en eso, ¿no? En ese tipo de secuencias que justamente en la zona media de la imagen, ¿no? O cerca a la zona media, hay esos tipos de artefactos de tipo, más o menos de forma geométrica, ¿no? Salen esos vacíos de señal que obviamente tendrías que corroborarlo también con el tema de, con saturación agua, grasa, ¿no? Y sale y se parcha esas imágenes, por ejemplo, ¿no? En cualquiera de las dos. Mira, Entonces, hagamos algo. Si tienes fotos sobre ese artefacto, compártelas con Alberto y él me las pasa y yo les puedo dar un punto de vista, ¿vale? Cómo pueden ayudarse a arreglar ese tipo de artefactos. Normalmente son bastante sencillos, pero desde ya te digo, puede ser por un tema de ancho de banda, ¿vale? Recuerden, el ancho de banda para una Dixon Turbo Spin Echo debe oscilar entre unos 300 a 350 Hz, ¿vale? ¿Listo? ok, Arley, muchas gracias. Un gusto. Espera, por otro lado, por aquí me habían preguntado algo. Licenciado, buenas noches. ¿Qué tal? Arley, por favor. Arley, buenas noches. Una consulta. En el artefacto de ghosting de la difusión de mama, porque sí me ha pasado, Ujú. he entendido es para poder corregir, es poner en las frecuencias en el pico cuando llega a cero, No, o no no es sé al por pico, qué. porque tienes que ajustarlo al pico del agua, que es el pico de la derecha, ¿vale? Mm, Y la distancia que está del pico del agua al pico de la grasa es de 220 si estás manejando un equipo de 1.5, ¿vale? Tu equipo te va a decir el punto cero, el que tú estás buscando, tu equipo te va a decir o va a tomar como referencia el punto cero, el pico que él asume que es agua. Pero algunas veces el equipo puede equivocarse. Si la mama es de una paciente ya de muchos años, ¿ok? Si la paciente ya tiene muchos años, la cantidad del estroma mamario se ha reabsorbido. Por ende, la altura de ese pico es muy baja, es casi plano. Entonces tu equipo puede tener algunos problemas para ubicar y te va a decir, para mí esto es agua, y te pone como punto cero. Entonces tú tienes que corroborar desde el punto más alto del pico de la grasa hasta
tienes que contabilizar 220 Hz. Donde ves 220 Hz, así sea -5, -20, o 10, o 15, o -30, lo que sea, el valor que sea, tienes que ajustarlo a 220, le das aplicar y continuar, y te tiene que saturar la grasa. ¿Vale? Ya, 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 gracias. Perfecto. Aquí me pregunta algo la señorita Teresa del Rosario Ramírez Otelo. Gracias por tus palabras, Teresita. Sobre el futuro de la separación de señal. Vale, esa es una interesante pregunta. Extraoficialmente les comparto, ya saben que ahora pues el deep learning ha venido a quedarse, ¿ok? Acá desde donde estoy se está trabajando muchísimo todo lo que es deep learning, inteligencia artificial, pero ahora el modelo está solo para secuencias turbospin echo, está para turbospin echo, haste, difusiones con deep learning. Pero entre amigos les comento que también hay prototipos para separaciones de señal y para las secuencias Dixon, ¿no? Entonces estamos hablando de un deep learning, que quiere decir que vamos a trabajar quizás con secuencias volumétricas en tiempos de apneas mucho más cortos y con matrices brutalmente altas. Calculo que un rango de 512 para una Dixon, que ahora, por ahora, es imposible. ¿Vale? Pero eso sería el futuro para las secuencias de saturación de señal. Gracias por la pregunta, Teresita. Hola, yo tenía ahí una pregunta, no sé si se me escucha. Claro que sí. Si nos puede un poquito explicar sobre la diferencia del Dixon en 2 puntos y 3 puntos? Perfecto. Comercialmente disponible ahora se encuentran las secuencias de 2 puntos, que es básicamente la secuencia en fase y fuera de fase para sacar los mapas de grasa y agua. Esa es la secuencia convencional, la de 2 puntos. La que se utiliza en 3 puntos, 6 puntos, y lo último que leí había una de 9, eso ya es, no llegué a leer todo el artículo, pero esos son para evaluaciones de estatosis hepáticas y para temas de cuantificación de hierro, ¿ok? Porque lo que pasa es que nosotros de esa manera estamos intentando cuantificar la presencia de hierro en el hígado de manera más automatizada. Actualmente hay prototipos y hay herramientas que se utilizan, como es el protocolo de la Universidad de Rennes, que los médicos aman porque la herramienta arroja absolutamente todo, lo hace todo, realmente lo hace todo. Pero personalmente encuentro muchos errores en el prototipo de la Universidad de Rennes, por eso es que hay cada casa comercial tiene su propio modelo de cálculo de cuantificación de hierro, y es allí donde entra a tallar las secuencias Dixon, ecogradiente de 3 puntos, 4 puntos, 6 puntos, etc. ¿Vale? Muy Ok, bien, muchas gracias. caballeros. No sé si hay Señoritas, otra pregunta para Ley, por favor. Si no, ya para... Acá hay uno de Mario Alagón. Si gustas leerlo, Arley, por favor. perfecto. Hablarle una pregunta. ¿Qué tanto ayuda a usar WARM para las matemáticas? Es decir, si se le da una secuencia al que olvidé aplicarle ¿valdría la pena repetirlo para no usar STIR? Lo que sí he visto, un software que ayuda a reducir casi una totalidad del artefacto metálico. Perfecto. Listo. Se llama WARM. Ayuda, sí, personalmente me gusta mucho. Les doy unos detalles aquí. Aumenten, pero te voy a ponértelo aquí para que lo... Mm. Ah, y trabajen con VAT al 50%. Listo. Aquí están los 3 detalles. Estimado Mario, mira, la secuencia
o la herramienta Warp, personalmente me gusta mucho para los pacientes que tienen prótesis metálicas. Ayuda muchísimo, pero tienes que tener ciertas consideraciones. No utilizar Warp con secuencias FATSAT. No, porque el FATSAT depende mucho de la homogeneidad del campo y la presencia del metal. Te va a distorsionar la calidad de homogenización, ¿vale? Entonces, no utilices o no mezcles Warp con FATSAT. Es mejor trabajar con una secuencia STIR. Y lo que puedes hacer, como realmente el artefacto de metal es un tipo de chemical shift, y el chemical shift depende del tamaño del voxel, lo que puedes hacer es aumentar la matriz utilizando interpolación para que no tengas que aumentar tu matriz real. Si no aplicas por un llenado de ceros, puedes duplicar la matriz y aumentas el ancho de banda por encima de 550 como mínimo, ¿ok? Activas Warp y después utilizas la herramienta de BAT al 50%. Es mi recomendación. Tú puedes utilizar BAT hasta 100%, pero sin embargo, para mí y desde mi punto personal de vista, yo creo que con 50 es más que suficiente. Si pones 100, la imagen te va a quedar como un poco dibujada. No me gusta mucho. ¿Listo? Muy bien. Entonces, conmigo, Gracias. espero haber, Mario, espero haber respondido tu pregunta. Ok, muchas gracias, Arley, por la extensa charla del día de hoy, por responder gustosamente las preguntas que se han ido suscitando a través de la charla. Así que muchas gracias por tu apoyo y nos vemos en una pronta charla. Aprovecho de igual para saludarlos a todos porque este es el cierre del módulo y entonces obviamente que tengan unas felices fiestas también para cada uno de ustedes también. Y para ti también, hermano, cuídate. Sé que estás en la Gracias, hora de gracias, madrugada a gracias, estas sí. horas, pero Gracias a bueno. ti, un abrazo a todos, pásenla bonito, felices fiestas y si pueden me siguen en las redes sociales. Un abrazo. Chao, chao. Ahí está el link de asistencia, por favor, para que puedan registrar su. Gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches. Chao, chao. Gracias, gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches con todos. Muchas gracias.